Filipenses 1, empezando en el versículo 12. Y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? Que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo. Sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza, de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Vamos a orar, hermanos. Señor Dios nuestro, nos postramos ante ti una vez más para aclamarte y para pedir que tú tengas misericordia de tu pueblo, que tú te dignes en abrir nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, que con todo discernimiento, sabiduría espiritual, oigamos tu palabra. Para que mientras la oigamos, aún antes de las aplicaciones, vayamos ya nosotros mismos digiriendo y aplicándonos a nuestra propia conciencia y corazón. Ten misericordia de nosotros, fortalécenos en nuestra debilidad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Como recordarán, hermanos y amigos, en el versículo 12, Pablo les comparte a los filipenses sobre algunas cosas que habían estado pasando a raíz de su encarcelamiento en Roma. Y lo que les dice es básicamente que el Evangelio había estado progresando, algo muy positivo. Y era así por dos razones. Por un lado, porque Dios le había permitido a Pablo testificarle a los soldados que le tenían custodiándolo. Y por otro lado, los hermanos de la iglesia en Roma habían cobrado valor y estaban predicando con gran valentía el Evangelio de Cristo. Sin embargo, había cosas que, a pesar de todo eso le causaba alegría, había cosas que le estaban causando dolor y tristeza al apóstol Pablo. Y esto fue lo que vimos el domingo pasado. Porque a pesar de que el contenido del mensaje que algunos de estos hermanos estaba predicando era cristocéntrico, era bíblico, sin embargo sus motivaciones, mejor dicho, las motivaciones de algunos de ellos que estaban predicando a Cristo no eran bíblicas, sino más bien carnales. Envidia, rivalidad, ambición personal y cosas como esas que acabamos de leer hace un momento. Y vimos en cuanto a estas motivaciones, por un lado los que predicaban a Cristo con motivaciones carnales, y vimos también los que predicaban a Cristo con motivaciones piadosas. Y luego vimos el domingo pasado, en tercer lugar, la reacción de Pablo ante estas cosas. Él dice que él se regocijaba en el hecho de que, a pesar de las motivaciones pecaminosas de algunos, Cristo estaba siendo proclamado y en ello él se regocijaba. Y ahora llegamos a los versículos 19 y 20. Y para poder entender su contenido, debemos tener en cuenta que cuando Pablo escribe esta epístola, aunque él estaba preso y había sido ya sometido a juicio, estaba en ese proceso todavía de seguir siendo sometido a juicio, esperar la respuesta de ese juicio, él gozaba de cierto nivel de libertad. Y él les dice a ellos que él tenía la confianza de que iba a ser liberado, aunque él no estaba completamente seguro de ello tampoco. No es que él dice directamente, yo no estoy completamente seguro, pero sí lo da a entender. Miren el versículo 23 y 24. ...23 y 24 del capítulo 2, no del 1, del 2. Allí dice Pablo, por tanto, a este espero enviarlo inmediatamente tan pronto vea cómo van las cosas conmigo. Él estaba en espera. Tan pronto él viera cómo las cosas le iban, porque no es que estaba plenamente seguro
de cómo las cosas iban a suceder con él, aunque dice él que él confiaba en el Señor también, de que él mismo iría pronto. Es obvio por estas palabras, hermanos, que aunque él oraba al Señor por su liberación, el Señor aparentemente no le había revelado a él directamente lo que habría de ocurrir con él, como en otras ocasiones. Como en la ocasión, por ejemplo, en la que en Hechos 23:11 el Señor con toda claridad le dice a Pablo que él habría de llegar a Roma. Aunque hubo un naufragio y diferentes dificultades, él iba a llegar a Roma y así ciertamente fue. Pero en este caso parece que él no se le había dado una revelación directa en cuanto a lo que iba a ocurrir con él mientras él esperaba en aquella cárcel. Pablo sabía que todo dependía de Dios. Él también era consciente de que humanamente hablando su vida estaba a la merced de los caprichos del hombre más poderoso del mundo de aquel entonces, el emperador Nerón. De ahí lo que él dice al final del versículo 20, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Porque él sabía que su vida estaba en peligro. De ahí la mención de la muerte en este contexto. La espada afilada que le habría de cortar la cabeza, si así fue, según dice la historia, o algunos recuentos históricos. Esa espada, lo único que necesitaba era que Nerón dijera que se ejecutara, que se usara en contra de Pablo. Él estaba a la merced de ese hombre. Pues bien, Pablo confiaba en que Dios podía contestar las oraciones de aquellos hermanos para que él fuera puesto en libertad, pero a la vez no estaba plenamente seguro de ello por revelación directa del Señor. Y esto es algo que debemos tener en cuenta para entender mejor lo que vamos a estudiar en esta noche, en los versículos 19 y 20. Y lo que Pablo le dice a los filipenses en estos dos versículos son como si fuera una respuesta a una pregunta que ellos pudieron haberse hecho sobre la condición del apóstol Pablo. Quizás aquellos hermanos se preguntaran, o Pablo anticipó aquellas preguntas, ¿y qué sucederá con tu futuro, Pablo? ¿Qué será de ti? Entendemos que en el presente tú te regocijas en Cristo porque Cristo está siendo proclamado, pero ¿y qué será si te dejan preso? Si te matan, ¿te regocijarás también? Bueno, al final del versículo 18 y al principio del versículo 19, Pablo responde esto. Miren cómo termina el versículo 18. En esto me regocijo. Versículo 19. Sí, y me regocijaré porque sé, y Pablo luego dice lo que él sabía, que le llevaba a regocijarse. Había algo que Pablo sabía que le llenaba su corazón de gozo a pesar de todas aquellas circunstancias difíciles que él tenía por delante. Y esto es lo que vamos a estar viendo en estos dos versículos 19 y 20 en esta noche. Viendo en primer lugar la afirmación de su continuo regocijo y en segundo lugar la explicación de su continuo regocijo o la razón por la cual él continuaba regocijándose y dice que él habría de continuar regocijándose. Veamos primero la afirmación de su continuo regocijo. Este primer punto será bien breve, pero Pablo afirma, declara que él habría de continuar regocijándose. Versículo 18 en la última parte, sí, y me regocijaré. Él da un énfasis para asegurarle a aquellos hermanos que no era tan solo que él se regocijaba porque Cristo estaba siendo proclamado, sino que sucediera lo que sucediera con él, él continuaría regocijándose. Pablo no permitía que el futuro, el cual él no conocía, le robara de su gozo en el Señor. Él quería que ellos supieran que cualquiera que fuera la voluntad de Dios para con él, bien fuera quedar en aquella cárcel hasta que muriera, el que algunos hermanos siguieran causándole angustia, predicando con envidia y rivalidad, o que le decapitaran, él le dice a ellos que de todos modos él hallaría razón para regocijarse. Es como si Pablo les dijera, sí, y me regocijaré, continuaré gozándome en mi Señor y teniendo paz en él, pase lo que pase. Pues así afirma el apóstol su actitud de continuo gozo a pesar de las circunstancias presentes y las futuras que él desconocía. Veamos ahora en segundo lugar, donde pasaremos el resto del estudio, viendo la explicación de este continuo gozo. ¿De dónde viene ese gozo? ¿Por qué ese gozo?
¿De qué depende ese gozo? ¿Por cuánto duraría? ¿De qué habría de depender? La razón por la cual sabemos que Pablo dice en los versículos 19 y 20, de que Pablo dice allí cuál es la razón o base de su continuo regocijo, es por las primeras palabras del versículo 19. Él empieza diciendo, porque sé, porque sé. Ese porque nos obliga a ir hacia atrás, nos obliga a ir hacia adelante, principalmente hacia atrás. Yo me regocijo y me regocijaré porque Cristo está siendo proclamado. Sigo preso, Cristo está siendo proclamado. Y me regocijaré aún. ¿Por qué, Pablo? Porque sé. Y continúo por ahí. Con esto inmediatamente le da a entender a los filipenses que su regocijo no estaba basado en ideas místicas o un espíritu estoico que no le importaba lo que le hicieran, o que por ser una persona fuerte de voluntad. No. Cuando él dice que todo aquel regocijo se debía a algo que él sabía, nos da a entender que su conocimiento de ciertas realidades espirituales basadas en la palabra de Dios era lo que le daba razón para regocijarse y para saber que habría de regocijarse en el futuro. Sí, y me regocijaré porque sé algo. Y aquí lo que yo sé. Antes de entrar de lleno, hermanos, a explicar lo que Pablo dice aquí, que era la razón por la cual él se regocijaba, creo que es importante que nos detengamos por unos minutos para hablar sobre la estrecha relación entre la doctrina que conocemos y nuestra experiencia. Porque de eso es que está hablando aquí Pablo. Pablo nos habla aquí de algo que él estaba experimentando. Regocijo. Eso no es algo que estaba fuera de él, es algo que él estaba dentro de él, de lo cual él mismo habla. Y si él no nos hubiera dado a conocer por medio de esta epístola el regocijo que él sentía, no lo hubiéramos conocido, porque era algo que él personalmente experimentaba. Pero por más real que fuera el gozo que él estaba experimentando, Pablo quiere que sepamos que su gozo no existía en un vacío, que su gozo no era algo que había venido él a experimentar a modo de un éxtasis y él no sabía por qué estaba tan gozoso, pero simplemente sabía que estaba gozoso. De ahí que él inmediatamente nos dice de dónde procedía ese gozo. Había algo que él sabía, que a pesar de su situación le llenaba de gozo en el Señor. Sí, y me regocijaré porque sé. Como un niño en el vientre de su madre recibe el alimento por medio del cordón umbilical, así su gozo se alimentaba de su conocimiento de la verdad de Dios. Había una conexión entre el gozo que él experimentaba y lo que él conocía de la palabra. Cuando estudiamos las Escrituras podemos ver la conexión que existe entre las doctrinas que conocemos y lo que experimentamos en nuestro interior en base a nuestro conocimiento de esas enseñanzas. Ahora es verdad que hay personas que por más conocimiento de las Escrituras que tengan, en su experiencia conocen muy poco del poder de tal conocimiento en su ser interior. Hay una discrepancia en ese sentido. Y es algo que todo creyente sabe por experiencia. Debido a nuestro deterioro espiritual, conocemos muchas cosas y a la vez esas cosas no nos afectan como deben afectarnos. Ahora lo contrario también es cierto. Nadie puede experimentar el poder de la verdad de Dios en su corazón sin conocer esa verdad. Tiene que conocerla. Tiene que conocerla. No hay experiencia espiritual sin el conocimiento espiritual de la palabra de Dios. De ahí la importancia de mantener un buen balance entre la doctrina y lo que se experimenta en el corazón. Hay quienes sobreenfatizan el aspecto objetivo, la doctrina, y a la vez descuidan la realidad de que la verdad tiene que afectarnos en nuestro interior. Por otro lado, hay otros que sobreenfatizan la experiencia a expensas del conocimiento a fondo de la palabra de Dios. Ambos extremos son peligrosos. Siempre debemos procurar el balance que el apóstol presenta aquí. Óiganlo, en el mismo texto. Sí, y me regocijaré, experiencia, porque sé doctrina. Es un balance. Y así debemos vivir nosotros. Oremos a Dios que nos ayude a vivir de esa manera. Cada vez que leamos la palabra, ¿cómo debe eso afectarme a mí?
He leído sobre la adopción, que he sido adoptado en Cristo. ¿Cómo debe eso afectarme en mi comunión con Dios? He leído de que Dios es un Dios santo. ¿Cómo debe afectarme eso en mi manera de vivir? Sé santo porque yo soy santo. ¿Cómo debe eso afectarme en mi corazón? Dios obra todas las cosas para el bien de aquellos que le aman. Romanos 8:28. ¿Cómo debe eso afectarme a mí? Tener por sumo gozo el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo, hay que saber algo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Balance. Pasemos ahora a nuestro segundo encabezado, en el que Pablo nos explica, donde Pablo nos da la explicación de ese continuo gozo. Y veremos dos cosas aquí, hermanos. Uno, el enfoque de su explicación, y dos, los elementos específicos de su explicación. Todo esto está en el pasaje que tenemos por delante. Estas divisiones no son para tirar palabras bonitas o para sonar estructurado. Es porque queremos presentar la verdad, ser fiel a lo que dice el texto y dividiéndolo en una manera lógica, clara, bíblica, organizada. Veamos en primer lugar el enfoque de su explicación. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué tú estabas seguro de que te habrías de regocijar siempre? De que tú continuarás regocijándote. ¿Por qué lo sabía Pablo? Versículos 19 y 20. Porque yo sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, aquí viene, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Ese es el enfoque de su explicación. ¿Por qué, Filipenses? Porque yo sé que Cristo será exaltado, pase lo que pase. Y yo me regocijo y me regocijaré aún. Ese es el énfasis. En todo lo que acabamos de leer, lo que Pablo resalta como el enfoque principal de su explicación aquí, de por qué él se regocijaba y habría de regocijarse, es la realidad de que él sabía que Cristo, de todos modos, cualquiera que fuera su situación, Cristo sería exaltado. ¿Recuerdan por qué él nos dice que él se regocijaba a pesar de las motivaciones carnales con las que algunos predicaban? Porque Cristo estaba siendo proclamado. Hermano, Cristo lo era todo para este hombre. Un ejemplo para ti y para mí de lo que es la vida cristiana. Y él va a llegar al clímax de toda esta situación cuando veamos el próximo versículo, el 21. Para mí el vivir es Cristo y morir ganancia. Es ahí que nos va llevando. Cristo lo era todo para él. Él sabía que sus cadenas se habían convertido en una hermosa oportunidad para predicarle a aquellos hombres que lo encadenaban al lado suyo. Esos soldados tenían que estar amarrados ahí para cuidarlo. A eso le vaciaba el evangelio él. Se lo vaciaba. Estaban predicados esos hombres de arriba abajo. Y cuando le tocaba otra vez el turno al individuo, seguro seguía hablando del mismo tema. Por eso pudo él decir que os saludan, especialmente los de la casa del César. Por la gracia de Cristo, soldados habían venido al evangelio, habían venido a Cristo. Se habían arrepentido de sus pecados, esos paganos. Y Pablo así veía esas cadenas. Cuando algunos los pudieran haber visto como un impedimento, Pablo lo veía como una oportunidad y la aprovechaba para proclamar a Cristo. Él sabía también que su encarcelamiento se había convertido en un combustible que estaba animando a los hermanos a predicar con valentía el evangelio. Cristo estaba siendo proclamado y Pablo se regocijaba. Pablo sabía que sucediera lo que sucediera, le sucediera lo que le sucediera a él en aquella cárcel, Cristo sería exaltado. Por eso él podía decir que se seguiría regocijando. Y en comparación con esto, nada de lo que le fuera a suceder a él en el futuro le inquietaba tanto. Si eso estaba ocurriendo, Cristo estaba siendo exaltado, dice Pablo, yo estoy tranquilo. Y no solamente tranquilo, yo me regocijo. Y me regocijaré aún. Cristo le era todo para él. Cristo era la fuente de su gozo en el presente y la fuente de su gozo en el futuro. Ese es el enfoque de su explicación aquí, de por qué él se regocijaba, porque él sabía algo que era que Cristo estaba haciendo e iba a ser exaltado.
Veamos ahora en segundo lugar los elementos o algunos de los elementos específicos de su explicación. Él da algunos detalles en esta explicación. Aunque el enfoque principal es Cristo será exaltado, hay otros detalles también importantes. Por un lado, la certeza de su liberación. La certeza que tenía de su liberación. Versículo 19. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Lo primero que Pablo expresa aquí es lo confiado que él estaba en que él sería liberado del peligro en el cual él se encontraba. Ahora, como es obvio que Pablo habla de liberación, eso obligatoriamente nos lleva a preguntarnos, ¿y de qué era que Pablo esperaba ser liberado? Conociendo nosotros a Pablo, quien vivía para Cristo, para quien Cristo lo era todo, cuya preocupación principal era exaltar a Cristo, ¿cuál era principalmente la liberación a la cual Pablo se refería aquí? De seguro él quería que lo liberaran físicamente y le soltaran aquellas cadenas y le permitieran predicar el evangelio por todas partes con toda libertad. Pero ¿a quiénes consideraba él realmente como aquellos enemigos? Como sus enemigos de los cuales él necesitaba ser liberado. ¿Cuáles eran sus temores? ¿Acaso que lo mataran? ¿O que viniera un soldado finalmente a llevar a cabo su ejecución? Aunque todas estas cosas de seguro de una manera u otra le daban temor a Pablo, porque él no era un estoico, su temor principal era el que él fuera a cobardarse y a negar a su Señor. Eso es lo que más le preocupaba a Pablo. De ahí que él habla de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Él la necesitaba, él lo sabía. Su mayor temor era que por temor él no diera a Cristo la gloria de la cual él es digno. Él dice que él estaba seguro de que sería libertado de esto, versículo 19, porque sé que esto resultará en mi liberación. Y luego les dice de los medios que él sabía Dios habría de usar para lograr esa liberación. Dice en el versículo 19, menciona esos dos medios. Uno, la oración o súplicas de los filipenses. Sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones. Y el otro medio que menciona, la suministración del Espíritu de Jesucristo, lo cual puede que haga referencia a la fortaleza, el valor, la firmeza que vendría por la influencia poderosa del Espíritu de Cristo obrando en el corazón de su siervo Pablo. Él también habla de la medida en la que esperaba tal liberación. Versículo 20. Esta liberación vendrá, dice él, conforme a mi anhelo y esperanza. El término anhelo que Pablo usa aquí habla de un profundo deseo en espera de algo. Esto era algo que él deseaba con ansias. Y lo deseaba con gran esperanza también. Él dice que la liberación que le deseaba sería según el profundo anhelo y esperanza que él tenía de obtenerla. También habla de la manera específica en la cual él esperaba que viniera esa liberación. De que nada seré avergonzado. Mira de lo que él quería ser librado. Él tenía esa esperanza mientras oraba. Él sabía que los hermanos oraban por su liberación, oraban por la suministración del Espíritu de Dios en su corazón. Él tenía esta esperanza mientras esas cosas se pedían a su favor, de que nada él será avergonzado. Él no está pensando ahí en que le corten cadena, hermano, él está pensando en la gloria de Cristo. De que nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Cristo no era más exaltado cuando rompieran las cadenas. Cristo era exaltado cuando él, a pesar de su cadena, glorificara a Cristo. Será su preocupación. Sea en vida o muerte. Negativamente, él dice, de que nada seré avergonzado. Una expresión que generalmente en las Escrituras da a conocer que Dios no nos desamparará en la hora de mayor necesidad. Que Dios habrá de socorrernos y nos dará razón para decir que valió la pena en verdad haber confiado en Cristo y no en nuestro propio corazón. Él confiaba en que el Señor le habría de librar de la cobardía, que le libraría del temor a los hombres,
que le libraría de callar cuando fuera el momento de hablar. Él confiaba en aquello. Él confiaba en que en aquella hora difícil el Espíritu habría de suministrarle la gracia que él necesitaría para poder ser fiel hasta el fin. Y positivamente él dice, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Él esperaba que el Señor le daría la confianza que él necesitaba para testificar de Cristo cuando compareciera en aquel juicio. Y menciona aquí su cuerpo porque parece que quería enfatizar lo que le fuera a pasar a su cuerpo. Pase lo que pase con este cuerpo. Lo dejen atado aquí hasta que me pudra yo aquí o me corten la cabeza. Cristo será exaltado. Bien, hermanos, hemos visto la afirmación de su continuo regocijo. Sí, me regocijaré. En segundo lugar, la explicación de este continuo regocijo, porque sé, el enfoque de esa explicación, Cristo será exaltado, y nos da varios elementos específicos de su explicación, que él sabía que iba a ser definitivamente. La liberación que vendría por respuesta a las oraciones o súplicas de los filipenses, y la suministración poderosa del Espíritu de Cristo en su corazón, y otros detalles más que nos dio sobre esta explicación que él nos da. En el resto del tiempo que nos queda, veamos ahora en tercer lugar algunas aplicaciones. Y veremos tres, hermanos. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? Que no estamos presos, que no estamos en espera que nos decapiten, si es así. Digo, si es así que sucedió con el apóstol. Aquí vemos, hermanos, en primer lugar, en este pasaje, la suficiencia de la gracia de Dios. La suficiencia de la gracia de Dios. Una vez más vemos la obra poderosa de la gracia de Dios operando en el corazón de este hombre, que al igual que nosotros, tuvo que ser rescatado de su maldad, al igual que nosotros, era un rebelde. Y era un rebelde de grandes ligas. Ustedes saben lo que este hombre hacía cuando era un impío. Perseguía a la iglesia de Cristo. Pablo aquí con toda seguridad dice, yo sé que el Señor oirá vuestras súplicas. Yo sé que en mi hora de mayor necesidad contaré con la suministración del Espíritu de Cristo. Yo sé que en nada seré avergonzado. Yo sé que en mi cuerpo, sea en vida o muerte, Cristo será exaltado. Él sabía todas esas cosas. Pero ¿de dónde venía esa seguridad? ¿Cómo él podía estar tan seguro de estas cosas? De su confianza en la gracia de Dios que opera en el creyente poderosamente. Gracia a la cual él hace referencia en el capítulo 1, versículo 6, cuando dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y él está incluido también ahí. Él sabía que el Señor no habría de abandonarle a él porque él era obra suya. El Señor habría de perfeccionar su obra en él, aún en aquella hora difícil. Y escuchen cómo le expresa esta convicción en nuestro texto. En nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, oigan, aún ahora como siempre. Su confianza en la gracia de Dios. La gracia que le había fortalecido en el momento, hasta ese entonces, y la gracia que él sabía que como siempre lo había hecho, habría de fortalecerle para que en todo Cristo fuera exaltado. Pablo sabía que la gracia de Dios nunca le iba a faltar. No le faltó en las veces que tuvo que pararse ante una multitud que quería matarlo. No le faltó aquella vez que tuvo que pararse aún con ayuda de otros cuando lo habían apedreado y sangriento empezó a predicarles el evangelio. En cumplimiento de su promesa, él sabía que el Señor en la hora difícil habría de darle palabras para que él proclamara el evangelio. Y así como el Señor lo había hecho antes, como lo había hecho en ese entonces, como siempre, el Señor continuaría haciéndolo, y en eso estaba confiado el apóstol. Las Escrituras dicen, el que confía en su propio corazón es necio. Pablo no confiaba en su propio corazón. También nos dicen que el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pablo no tenía su confianza en su propia firmeza, ni en su propia experiencia, sino en aquel que lo sostiene. Maldito el hombre que confía en el hombre y hace de la carne su fortaleza. Pablo tenía su mirada y su confianza en el Señor.
En nuestro texto, Pablo habla con mucha confianza, pues es obvio que su confianza no estaba en sí mismo. Él se gloriaba en el poder de Dios que obraba en su corazón. Y hermanos, así debemos también nosotros confiar en Dios. La gracia de Dios es suficiente para fortalecernos y sostenernos hasta el fin. Si dependemos de Dios, Él nos habrá de suplir de su gracia. En nosotros mismos somos débiles, pero por la gracia de Dios podemos ser fuertes y crecer en gracia. Hermano, por lo tanto, no hay necesidad, oye bien, no hay necesidad de seguir siendo el debilucho que tú hasta ahora has sido, si es que lo eres. No hay necesidad de seguir cayendo en los mismos pecados porque tú tienes la gracia poderosa de Dios que te fortalece y te sostiene. Depende de esa gracia. Deja de estar descuidando tu vida de oración. Depende de esa gracia que te fortalezca. No hay necesidad, ya que tenemos la gracia de Dios a nuestra disposición, no hay necesidad de seguir viviendo una vida espiritual tan desorganizada como en la que has vivido hasta ahora, en la que no puedes mantener un hábito de oración, no puedes mantener tu lectura de las Escrituras, sino que esporádicamente andas en un sub y baja espiritual por tus descuidos espirituales. No hay necesidad de vivir así cuando la gracia de Dios puede fortalecernos y puede ayudarnos a crecer. La razón por la que tu condición espiritual no mejora muchas veces es porque has estado confiando en tu propia carne. Yo soy cristiano, yo estoy bien, vamos para adelante. Has estado tratando de hacer lo que Dios te manda hacer, pero dependiendo de tus buenos deseos, dependiendo y confiando en tu determinación para hacerlo, pero has dejado de clamar a Dios para que te ayude a crecer en estas áreas. Y no tienes, adivina por qué, porque no pides. El Señor es poderoso para hacerte crecer según la estatura de la medida de Cristo. Confía más en su gracia. Clama día y noche y pídele que te saque de tu estancamiento espiritual. Pídele que te quite ese encanto que todavía tienes con el mundo y las cosas del mundo. Pídele que te ayude a dejar de admirar tanto a las celebridades, a dejar de mirar tanto a esa gente que brilla y poner tus ojos más en la hermosura de Cristo. Para que ante su hermosura y su brillo, todas aquellas brillitos se opaquen. Y vea lo insignificante que son y que el ojo del cristiano no debe estar mirando para allá. Mira el vestido fulano, ¿lo viste? Tiene que haber sido carísimo, pero te diste cuenta que es transparente y se ve desnuda por atrás. Pues son gente perversa, nuestros ojos no deben estar ahí. Eso no edifica, mi hermano. De ahí nos sacó el Señor, señores. De ahí nos sacó el Señor. Pídele que te dé la gracia para perseverar en tu comunión con Él. En eso que tú debes estar. Que te ayude a dar muerte a los deseos carnales que batallan contra tu alma. Que te ayude a guardar tus ojos y tu corazón. En este pasaje vemos la suficiencia de la gracia de Dios. La misma gracia poderosa que se le suministró a Pablo en aquella hora difícil, que le llevó a regocijarse a pesar de las circunstancias, es la gracia de Dios que nos puede fortalecer a ti y a mí. Pídela. Pide al Señor que te fortalezca. En segundo lugar, en este pasaje nos habla de la eficacia de la oración. Muy apropiado el pasaje que el pastor Piñero leyó en la adoración. En Santiago 5, la oración del justo, eficaz, el justo puede mucho. Este pasaje nos habla de la eficacia de la oración. En el versículo 19, Pablo dice, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones. Dice aquí que había una relación y luego dice y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Con lo cual nos dice que hay una relación estrecha. Le dice, Filipenses, hay una estrecha relación entre vuestras oraciones y el que a mí me sea suministrado el poder del Espíritu de Cristo. ¿Cómo? Así mismo. Así mismo. Dios habrá de honrar vuestras oraciones. La oración de los justos son eficaces. Dios se deleita en responder esas oraciones.
Pablo estaba plenamente convencido de que las oraciones débiles de hermanos que estaban a cientos de millas de distancia de él habrían de ser respondidas allí en Roma, en aquella cárcel donde él se encontraba, para fortalecerle según el hombre interior y poder él ser fiel. Él creía en la eficacia de la oración. Claro, no era que Pablo creía que son nuestras oraciones las que controlan todas las cosas. Él estaba claro en eso. Él sabía que Dios es y seguía siendo el rey del universo. Él es el que según su eterno decreto lleva a cabo todas las cosas, quien obra todo según el designio de su voluntad soberana, ¿verdad? Pablo lo sabía. ¿Quién le va a hablar a Pablo de la soberanía de Dios? Que algo sobre la soberanía de Dios que él no supiera. Él sabía y él estaba confiado en esa realidad, de que Dios sigue siendo aquel cuya mano nadie puede detener y nadie debería atreverse a decirle, ¿qué has hecho? Él es el soberano. Por otro lado, Pablo no creía que la oración era una mera experiencia personal que únicamente beneficia al que ora. Alguna gente trata la oración de esa manera. Yo estaba triste, pero oré, y de que oré, me sentí bien. Entonces la próxima vez que me siento triste, voy a orar para sentirme bien. La oración es principalmente un medio para hablar con Dios. Es a Dios que tú debes decirle que te fortalezca tu fe, que te llene de corazón de gozo en base a lo que tú conoces de su santa palabra, de lo que Él ha revelado. Nosotros nos vamos a orar y usar la oración como un ejercicio para sentirme bien, como si fuera un analgésico espiritual. No, señores, tengan cuidado con eso. Tengamos cuidado con usar la oración de esa manera. Pablo sabía que la oración no era eso. Él creía en la eficacia de la oración, tanto la personal como la intercesoria. Él sabía que cuando le fuera provisto el poder de Cristo para exaltarle durante su juicio, sería en parte en respuesta a las oraciones de los filipenses. Y de esto Pablo estaba plenamente convencido, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones. Liberación por las oraciones de ustedes. No hagamos como algunos que esconden su falta de fe tras su conocimiento de la soberanía de Dios. Por eso se expresan de la siguiente manera. Bueno, yo oraré por eso, pero Dios es soberano y yo no sé cuál es su voluntad. Porque Él hace todas las cosas según su plan eterno y qué sé yo si lo que le estoy pidiendo es conforme a ese plan. Y descuidan su oración. Eso es esconder su poca fe detrás de la soberanía de Dios. La soberanía de Dios debería ser un incentivo fuertísimo para clamar a Dios. Porque clamamos a aquel para quien nada es imposible. Clamamos a aquel que todo lo puede y que todo lo controla. Pablo creía más en la soberanía de Dios que tú y yo. Pero él era un hombre balanceado bíblicamente. Él no se turbaba con tales pensamientos de hoy si Dios es soberano, ¿cómo yo sé si él oraba al Señor? Y confiaba en el Señor. Y le dejaba al Señor que hiciera su voluntad. Pero él sabía que Dios respondía a la oración. Él sabía que Dios es soberano, pero también sabía que Dios nos manda a orar y nos manda a depender de Él. Pablo sabía que el Señor dice, pedid y se os dará, y él lo creía. ¿Lo crees tú? ¿Crees tú en verdad que el Señor dice lo que el Señor dice, pedid y se os dará? ¿Tú lo crees? Pablo lo creía. Y lo creía tanto que con tan solo saber que los filipenses estaban orando por él, él estaba seguro y tranquilo de que la liberación habría de venir y la suministración del Espíritu de Cristo era segura. Ellos estaban orando. Hermanos, creemos de igual manera nosotros en la eficacia de la oración. Me temo que a veces no es así. Y una de las pruebas más contundentes de lo poco que creemos en la eficacia de la oración es lo poco que oramos. ¿Qué otra prueba va a haber más contundente que esa? ¿Qué otra prueba más contundente me puede presentar usted de que nosotros no confiamos tanto o no creemos tanto en la eficacia de la oración? Que el todopoderoso y soberano Dios del universo nos invite a ti y a mí a clamar a Él y Él nos promete respondernos. Señora, si nosotros creyéramos eso más, estuviéramos clamando día y noche al Señor. Y estuviéramos clamando con confianza. Cuando le decimos a un hermano, hermano, ora por mí que tengo esto y esto y lo otro.
¿cuánto realmente creemos que Dios habrá de escuchar la oración de ese hermano? Cuando le decimos ora por mí, creemos que Dios va a responder. O ese ora por mí es equivalente a, hermano, déjame contarte lo que me está pasando. Puede ser lo mismo en algunos casos. Porque cuando dices ora por mí, terminas hablando del problema y se olvida la oración y comienzas a hablar del problema y el lío que tiene y que esto y lo otro. Sí, pero tú estás pidiendo oración, no es porque tú confías en Dios. Entonces, ¿por qué al explicar el problema suena como si fuera que Dios perdió el control de todas las cosas? Porque ese ora por mí a veces es un cliché. En realidad creemos en la eficacia de la oración. Hermano, las oraciones traen cambios, porque es el Dios todopoderoso y soberano del universo que responde. Él tiene todo bajo su control. ¿Sabe lo que es eso? Que la oración de un gusano como tú y yo traiga cambios a algo en este globo terráqueo. En la vida de un individuo que pueda afectar a miles de almas. Eso es algo grande, señores. Lo veremos como algo grande si en verdad lo creemos. Creemos en la eficacia de nuestras oraciones corporales, nuestras oraciones como iglesia aquí cada miércoles. Creemos que en verdad cuando venimos los miércoles a orar aquí, algo va a suceder. O venimos por venir. Venimos con la confianza de que cambios ocurrirán en iglesias locales y vidas serán afectadas en otros lugares, de hermanos nuestros que hemos conocido y de hermanos que quizás jamás veremos sus rostros. Bueno, la ausencia de alguno en los cultos de oración comunica poderosamente la falta de confianza en la eficacia de la oración. No hay confianza o no se le ve la importancia. Ven nuestros hijos la importancia que le damos al culto de oración. Cuando nos ven darle importancia a ese culto. Cuando nos ven decirle, no, mi hijo, lo siento. Por eso no podemos faltar al culto de oración. Nosotros estamos preparando la próxima generación de esta iglesia. Si por cualquier cosita nosotros dejamos a nuestros hijos ausentarse del culto de oración, le estamos dando una señal, le estamos preparando para la clase de miembros que tendremos en un futuro aquí. O sea, que estos cultos estarán vacíos. ¿Qué estamos comunicándole a ellos? Ellos no son miembros. Tú y yo tenemos una responsabilidad de enseñarles a ellos la importancia del culto de oración. No con meras palabritas, no, con nuestra conducta. Cuando yo ven a papi arrastrarse, a pesar de que llegó explotado a la casa, y sentarse ahí, no solamente sentarse y pararse ahí a clamar al Señor, le estamos comunicando a nuestros hijos, el culto de oración es sumamente importante. Es un tiempo para venir a hablar con el Dios Todopoderoso. No es un relleno en la semana, no. Un relleno es un tiempo importantísimo, es un culto importantísimo. Nuestra vida espiritual depende de esas oraciones que hacemos ahí, hermanos. El crecimiento de muchas iglesias dependen de esas oraciones también. No únicamente, pero en parte dependen de nuestras oraciones también. Es sumamente importante. Cuando alguien usa cualquier cosita como una excusa para no venir a los cultos de oración o para descuidar su propia oración personal, se ve que no cree en la eficacia de la oración como debe. Hermano, Dios responde las oraciones de su pueblo. Dios se deleita en escuchar las oraciones de su pueblo. Oremos y oremos con confianza. Tercero y último lugar, este pasaje nos recuerda cuál es la fuente principal de nuestro continuo gozo o regocijo. Nos recuerda cuál es la fuente principal de nuestro continuo regocijo. Por la obra de Dios en Pablo, su gozo no dependía de su comodidad personal, su gozo no dependía de la preservación de su buena reputación, de si aquellos hablaban bien de él o no, o si ellos estaban haciendo las cosas por envidia, como vimos la semana pasada, ni dependía de su misma vida. La fuente de su gozo era Cristo. Si Cristo estaba siendo proclamado, aunque algunos lo hicieran para causarle más angustia, en eso Pablo se gozaba, él nos dice. Él sabía que Dios trataría con las motivaciones de aquellos hombres en el día del juicio, pero él por lo menos sabía que se estaba proclamando el evangelio verazmente. ¿Y qué dice Pablo que le mantendría gozoso en el futuro?
¿Qué le daría gozo sabiendo él que en cualquier momento podría venir un soldado a buscarlo por última vez? Con toda confianza, dice él, aun ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y todo eso tiene que ver con la explicación de, y sí, dice él, me regocijaré, porque hay parte de la razón. Cristo será exaltado, dice Pablo, ese es mi regocijo mayor. Mi hermano, la razón por la que algunos de nosotros no conocemos esta clase de regocijo en nuestra experiencia personal es porque tenemos un corazón dividido en demasiados pedazos. No tenemos un corazón que busca principalmente lo más necesario, lo que no nos será quitado, Cristo y su gloria. El gozo de nuestros corazones sí depende de Cristo, pero también depende de cómo esté nuestra relación con nuestros amigos. Pierdes a un amigo por serle fiel a su alma o por cualquier otra razón y te deprimes. El gozo se va. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fue ese gozo por eso? Porque Cristo no es tu gozo principal, parece. Tu mayor preocupación no es que Cristo sea exaltado por medio de tu vida, sea con muchos amigos o con pocos amigos. Y a veces para que Cristo sea exaltado, muchas veces vamos a tener que ser fiel al alma de nuestros amigos. Y esos amigos a veces nos van a hacer, y le va a picar. Pero para que Cristo sea exaltado y no siga siendo deshonrado por ese hermano o esa hermana, hay que hablarle. Que el Señor en su gracia le capacite para que el pique se le quite y sigan exaltando al Señor. Hay otros que no pueden vivir gozosos todo el tiempo porque además de hallar su gozo en Cristo, también permiten que su gozo dependa de las bendiciones materiales que tienen y de cuánto pueden y por cuánto tiempo pueden tenerlas. Si tienes la casa que quieres, si tienes el carro que quieres, si logras mantener el trabajo que te encanta, te sientes gozoso. Si miras a tu cuenta bancaria, cuenta corriente o cuenta de ahorros y las cosas lucen bien, gozoso. Si por alguna razón las cosas lucen mal, y va bajando, y ya los números aparecen con una rayita a la izquierda. ¿Y qué es eso? Está sobregirado. ¿Se te sobregira el gozo también? ¿Se te sobregira el gozo? Si el Señor te quitara una de estas cosas, ¿qué sucede? ¿Se te va el gozo? ¿Por qué? Porque tienes un corazón dividido. Cristo no es tu supremo gozo. Otros andan gozosos mientras sus cuerpos no sienten ningún dolor, pero tan pronto empieza una enfermedad o tienen sospecha de alguna enfermedad porque el dolorcito que sintieron aquí no se le ha ido hace 2 semanas, el gozo disminuye, el gozo se va. Hermanos, nosotros no podemos edificar nuestro gozo sobre cosas que cambian. Nuestro gozo debe estar basado principalmente en Cristo, quien nunca cambiará. La base de nuestro gozo en Él está basada en lo que Él ha hecho, en quien Él es en sí mismo, en lo que Él ha hecho por nosotros y sigue haciendo por nosotros, y en las gloriosas y eternas bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Cosas que no van a cambiar. Sí, dice Pablo, y me regocijaré. Cuando tenemos nuestros ojos puestos en Cristo, cuando Él es nuestro todo, conoceremos lo que es el verdadero gozo en el Señor. De ahí la importancia de andar con Cristo, de ahí lo esencial que es mantener nuestra comunión con Él a diario. Porque para el creyente lo más horrible es saber que está lejos de su Dios. Porque su gozo es estar cerca del Señor. Para concluir, amigo inconverso, no te dejamos de último porque tú no eres importante. Lo hacemos al final para que tú veas que todo lo que estuvimos hablando, que se aplica principalmente a creyentes, también tiene que ver contigo. Amigo inconverso, tú al igual que cualquier otra persona que no conoce a Dios, anda buscando gozo.
Anda buscando ser feliz, porque ¿quién no quiere ser feliz? Y tú tratas esto, tratas con lo otro, con el fin de encontrar gozo, que finalmente dure para siempre. Porque hasta ahora todos esos gozos se te van, o duran algunos cuantos minutos, algunos segundos. Pero en realidad lo que haces es perseguir sombras. Sí, ir tras sombras. Sombras que no tienen sustancia. Sombras que te le acercas y entiendes entonces que aunque parecen y representan bien el objeto, no son el objeto en sí, son meras sombras. Una mera imagen. Mi amigo, la mayor felicidad se encuentra en Cristo. No porque tú debes venir a Cristo para sentirte alegre. Esa felicidad radica en esto: bienaventurado aquel cuyos pecados son perdonados. En que en Él hay reconciliación con Dios. Tu creador y sustentador, el que hasta ahora te ha sostenido en su misericordia, el que hasta ahora te ha suplido todo lo que tú has tenido. Misericordias que te dicen de su gran amor y compasión y paciencia, cosas que según Romanos 2:4 deberían llevarte al arrepentimiento. Muy bien dijo Agustín, orando a Dios: tú nos has hecho, Señor, para ti, y nuestro corazón no hallará sosiego hasta que descanse en ti. El Señor Jesucristo te llama y te dice: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Vas a venir a Cristo o seguirás persiguiendo sombras? Ven a Cristo, mi amigo. Seguir esas sombras que son oscuras, ¿verdad? Hacia donde te dirigen esas las tinieblas eternas del infierno. En Cristo hay esperanza, en Cristo hay salvación. Pero hay esperanza hoy. Tú no puedes hablar con la seguridad del apóstol Pablo: yo sé que Cristo será exaltado porque yo seré fiel. A ti ni te interesa serle fiel. O si Él será exaltado de todos modos, o en tu salvación o lamentablemente en tu condenación. Él será exaltado. La pregunta no es su gloria es segura. Tu salvación es el problema. Tú estás perdido. Si no estás en Cristo, estás perdido. Y tú tienes que humillarte ante el Señor, el que merece la gloria de todo ser viviente, el que merece la gloria que tú le debes a Él, porque tú le perteneces a Él y tienes que vivir para Él. Él en gracia y misericordia te ha traído aquí una vez más a oír de su palabra. Búscala a Él. Deja de seguir sombras. Oremos. Señor de los cielos, bendice tu palabra en nuestros corazones. Ayúdanos a confiar más en la eficacia de tu gracia. No hay necesidad de seguir como estamos, oh Señor. No tenemos tu poder que nos fortalece, tu gracia que nos basta y nos es suficiente en toda situación. Fortalécenos en gracia, oh Señor. Haznos crecer en amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y las demás gracias que tú nos has dado conforme a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Que nos parezcamos más a Él. Te rogamos también que nos ayudes a creer más en la eficacia de la oración y a también hallar en Cristo y tener en Cristo nuestro sumo gozo. En Él pedimos tu bendición. Amén.